buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Sean bienvenidos a Dementeorías, un canal dedicado al terror, las conspiraciones y lo desconocido. El día de hoy les traigo una historia aterradora, pues lo que narraré a continuación está ambientado en un pueblo donde nadie cerraba la puerta por costumbre. La cerraban por miedo, pues había una mujer a la que no se le decía el nombre, una casa a la que nadie se acercaba y algo bajo la tierra que seguía contando. Esto no es una leyenda, es lo que pasó después. Acompáñame a conocer esta historia. Apaga la luz y prepárate. Comenzamos. La bruja del monte. Mi nombre no importa. Lo que importa es el lugar. El pueblo se llama Santa Lucía del Monte, y si lo buscas en un mapa, apenas aparece. Está rodeado de cerros secos, una carretera mal asfaltada y una brecha de terracería que nadie transita de noche. No hay hoteles, no hay gasolinera abierta después de las 8 y el transporte público deja de pasar antes de que anochezca por completo. La gente que vive ahí nació ahí o llegó huyendo de algo. En Santa Lucía hay una costumbre extraña. Las puertas se cierran solas al caer el sol. No es una ley, no es un acuerdo escrito, simplemente pasa. A las 6:30 las calles se vacían. A las 7 solo se escuchan radios encendidos detrás de paredes gruesas y perros que ladran hacia los cerros. La razón tiene nombre: Isabel Trejo. Nadie la llama por su apellido. Para el pueblo siempre fue Doña Isabel. Vivía en una casa antigua al final del Camino Viejo, donde antes hubo una mina abandonada. La casa estaba ahí desde antes que muchos de nosotros naciéramos y nadie recordaba haberla visto construirse. Yo la vi por primera vez cuando tenía 11 años. Iba con mi madre al mercado. Doña Isabel estaba sentada afuera de su casa, descalza, con un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza. No vendía nada, no pedía nada, solo observaba a la gente pasar. «No la mires», me dijo mi madre en voz baja. «No se le mira a los ojos». «¿Por qué?». Mi madre no respondió de inmediato. Siguió caminando unos pasos más y luego dijo: «Porque recuerda». Durante años no entendí esa frase. Isabel no iba a misa, pero el padre sí la visitaba. Isabel no hablaba con nadie, pero todos sabían cosas de ella: que ayudaba a parir a las mujeres cuando el doctor no llegaba, que preparaba remedios que funcionaban cuando nada más lo hacía, que sabía cuándo alguien iba a morir, días antes. El primer testimonio que escuché conscientemente fue el de don Julián, el sepulturero del pueblo. Esa mujer no le teme a la tierra. Yo la vi una noche parada junto a una tumba abierta, hablando sola, no rezando, hablando como si alguien le respondiera desde abajo. A los 12 años, una niña desapareció. Se llamaba Rocío Morales, tenía 9 años. Salió a comprar pan y nunca regresó. La buscaron 3 días completos. La Guardia Rural vino, el cerro fue revisado, los pozos también. El cuarto día, doña Isabel apareció frente a la casa de los padres. «No la busquen más», dijo. «Ya no tiene frío». Nadie supo cómo reaccionar.
El cuerpo de Rocío apareció una semana después, en un arroyo seco, perfectamente acomodado, sin signos claros de violencia. El médico dijo, muerte natural. Nadie le creyó del todo, pero nadie preguntó más. Después de eso, algo cambió. Con el tiempo, la gente empezó a ir a su casa, no por curiosidad, por necesidad. Isabel nunca cobraba dinero, pedía cosas distintas: cabello, fotos, ropa usada, nombres escritos en papel, siempre nombres completos. ¿Para qué los quiere?, le preguntó una vez una mujer. Para no confundirlos, respondió Isabel. Yo tenía 17 años cuando mi primo Esteban cayó enfermo. Fiebre alta, delirios. El doctor del municipio dijo que no sabía qué era. Mi tía, desesperada, hizo lo que juró nunca hacer. Fue a verla. Yo la acompañé. La casa por dentro olía a humedad y a algo metálico. Isabel estaba sentada frente a una mesa llena de frascos, velas apagadas y cuadernos viejos. Nos pidió el nombre completo de Esteban, fecha de nacimiento, el nombre de su madre. ¿Y el de su padre?, preguntó. No lo conoció, respondió mi tía. Isabel levantó la mirada. Entonces eso lo hace más fácil. Pidió una camisa usada de Esteban y un mechón de cabello. Luego nos dijo algo que jamás olvidé. Si sana, no pregunten cómo. ¿Y si no?, pregunté yo. Isabel me miró directo a los ojos. Entonces, tampoco. Esteban sanó en 2 días, pero empezó a comportarse extraño. Despertaba en la madrugada hablando solo. Decía nombres que nadie reconocía. Dibujaba símbolos en hojas sueltas. Una noche me confesó algo en voz baja. Soñé con una mujer debajo de la tierra. Decía que ahora yo le debía tiempo. Los testimonios comenzaron a acumularse. Después de que Isabel ayudó a mi esposa, algo empezó a tocar la puerta por las noches. Mi hijo sanó, pero ya no es el mismo. Ella no cura, intercambia. La última vez que alguien la vio con vida fue una tarde de agosto. Isabel caminaba hacia el cerro, cargando una caja de madera pequeña. Un niño del pueblo dijo que desde adentro se escuchaban golpes. Esa noche, la tierra tembló levemente. 3 días después, encontraron la casa vacía. No había muebles, no había cuadernos, no había frascos, solo un círculo marcado en el suelo y una trampilla abierta que llevaba hacia abajo. El sótano no figuraba en ningún plano. Ahí encontraron restos humanos, antiguos, recientes, huesos acomodados como si formaran un patrón. En las paredes nombres tallados, algunos tachados, otros marcados con una cruz. El nombre de Rocío estaba ahí, el de Esteban también. La guardia cerró el lugar. Dijeron que investigarían. Nunca regresaron. Hoy, la casa ya no existe. Fue demolida, pero el terreno sigue cercado. Nadie construye ahí. Nadie se detiene mucho tiempo. Y sin embargo, en Santa Lucía del Monte todavía pasan cosas. Niños que dicen soñar con una mujer que los llama por su nombre completo. Personas que despiertan con tierra bajo las uñas. Puertas que se abren solas a las 3 de la mañana. El padre del pueblo dice que Isabel murió. Don Julián el sepulturero dice otra cosa.
Hay gente que no se va, solo aprende a quedarse debajo. Yo ya no vivo ahí, pero cada cierto tiempo alguien me llama por teléfono desde un número desconocido. Cuando contesto, no hay voz, solo se escucha respirar, lento, húmedo, como desde muy profundo. Y entonces recuerdo algo que Isabel dijo una vez, casi como un susurro. El pueblo no está encima de la tierra, está prestado, y algún día lo van a venir a cobrar. Hay algo que casi nunca se cuenta cuando se habla de Santa Lucía del Monte. No porque no sea importante, sino porque ocurrió después, cuando ya nadie estaba mirando. El pueblo no se vació de inmediato. La gente no huyó en masa. Eso es un mito que se repite porque suena bien. La realidad fue más lenta. Durante los primeros meses tras la demolición de la casa de Isabel Trejo, la vida intentó volver a la normalidad. El mercado abrió como siempre. La escuela siguió dando clases. El padre volvió a hablar del perdón y del olvido en sus homilías. Pero había detalles pequeños, detalles que no encajaban. Por ejemplo, la tierra del terreno. No importaba cuánto lloviera o cuán fuerte pegara el sol, ese pedazo de suelo nunca se secaba del todo. Siempre estaba húmedo, oscuro, como recién removido. Los ingenieros que vinieron a revisar dijeron que no había tuberías rotas ni filtraciones. Es la sombra del cerro, dijeron. Pero el cerro estaba a varios metros. El primer incidente ocurrió 6 meses después. Un hombre llamado Tomás Herrera, albañil, fue contratado para levantar una barda alrededor del terreno. Nada complicado. 2 días de trabajo, máximo 3. El primer día avanzó normal. El segundo no llegó. Su esposa fue a buscarlo. Encontró sus herramientas acomodadas junto al cerco, la mezcla aún fresca, y en el suelo marcas de arrastre, como si alguien hubiera sido jalado hacia el centro del terreno. Tomás apareció 2 días después caminando por la carretera, descalzo, cubierto de tierra seca. Cuando lo llevaron a la clínica no dejaba de repetir una frase. No era su turno, no era su turno. Nunca explicó a qué se refería. Después de eso, comenzaron los sueños compartidos. No fue algo inmediato. Primero lo dijo una mujer, luego otra, después un adolescente. Todos describían lo mismo, un espacio cerrado, oscuro, con paredes de tierra, una mujer de espaldas sentada, murmurando nombres, siempre nombres completos. Uno de los testimonios quedó grabado en una grabadora vieja. Era de María Elvira Cruz, maestra jubilada. No me hablaba, solo repetía nombres, como si los estuviera acomodando, y cuando desperté, tenía tierra en la boca. El padre del pueblo intentó hacer una bendición del terreno. Llegó con 2 monaguillos y agua bendita. Nadie volvió a verlo entrar. Solo encontraron el recipiente vacío, volcado, y una cruz de madera partida en 2. A partir de ahí, la gente empezó a irse. No de golpe, familia por familia, casa por casa. Los que se quedaron eran los que no podían irse o los que sentían que ya era demasiado tarde. En 2018, un grupo universitario intentó documentar el caso. Querían hacer un reportaje sobre pueblos abandonados.
pasaron una noche cerca del terreno. El video nunca se publicó completo. Solo circula un fragmento de audio grabado por accidente. En él se escuchan risas nerviosas, pasos y luego una voz femenina muy cerca del micrófono diciendo: "Todavía faltan". Hoy, Santa Lucía del Monte sigue apareciendo en algunos mapas viejos, pero no tiene población registrada. Oficialmente está deshabitado. Extraoficialmente, hay personas que aseguran haber recibido llamadas desde ahí, llamadas donde nadie habla, donde solo se escucha respirar y después su nombre completo. Yo no volví, pero hace unos meses alguien dejó un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno viejo. Solo decía una cosa: no todos los nombres han sido acomodados. Desde entonces evito decir el mío en voz alta, porque hay lugares que no olvidan y hay mujeres que no murieron, solo se quedaron esperando debajo. Mi teoría. Existe una teoría que circula entre las pocas personas que investigaron seriamente el caso de Santa Lucía del Monte, y es la que más incomoda, porque no necesita elementos sobrenaturales para funcionar del todo. La teoría dice que Isabel Trejo no era una bruja en el sentido clásico, sino la última de una práctica mucho más antigua, ligada a los pueblos mineros y a los entierros subterráneos. En zonas donde hubo minas, derrumbes y fosas improvisadas, se cree que algunas mujeres cumplían una función específica: memorizar a los muertos, no enterrarlos, recordarlos. Los nombres completos, las fechas, los objetos personales no eran rituales mágicos, sino anclas, formas de evitar que los cuerpos sin registro desaparecieran del todo. Con el tiempo, esa función se deformó. Lo que empezó como memoria terminó como intercambio. Cada vez que alguien acudía a Isabel para curar algo, lo que en realidad hacía era ceder tiempo, no vida, años, sueños, fragmentos. Por eso algunos sanaban y otros cambiaban. La razón por la que la casa nunca estuvo vacía es que no era solo su casa. Debajo había generaciones, capas, personas que ya no tenían nombre, hasta que ella se los devolvía. Cuando Isabel desapareció, nadie tomó su lugar. Y eso es lo verdaderamente peligroso, porque si nadie sigue contando, los nombres se acumulan, la tierra se inquieta y empieza a llamar sola. La teoría concluye con una advertencia simple: Isabel no mantenía algo encerrado, lo mantenía ocupado. Desde que se fue, el pueblo no está maldito, está desatendido. ¿Y cuál es tu teoría? Te leo en los comentarios. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido como este. Y si tienes alguna historia, relato o suceso, no dudes en mandarlo a mi correo que se encuentra en la descripción del video. Muy buenas noches y hasta la próxima.
Nunca dejes de sacar tus propias conclusiones. Esto fue Dementeorías.